zonas del cerebro relacionados con la imaginación y la creatividad. Bueno, nos vamos con nuestro tema central a las 8:41 de la mañana, de algo que no nos suena a veces tan familiar, pero que está cada vez más popular en nuestro vocabulario, yo diría que sobre todo empresarial, pero que se está expandiendo, ¿cierto? Estamos hablando de accountability. Y esa palabra, que como decía al comienzo, que es como el saudade de los portugueses, de los brasileños, que parece que el saudade es como esa nostalgia y esa cosa, pues el accountability tiene lo mismo, la traducción exacta no está. Pero les quiero contar un poquito la historia, porque en su origen el accountability se entendía como las cuentas que tenían que rendir los gobernantes, ¿no? En su momento casi todos los monarcas, ¿no? Y lo hacían a sus súbditos, a sus gobernados, y de ahí mucha gente entendía el concepto original de accountability como rendición de cuentas. De hecho, en muchos diccionarios en inglés siguen dando ese significado, y cuando algunos académicos quieren definir en español la palabra, se refieren también a esta vieja acepción que desde ya hace muchos años, está desde hace muchos años, primero en Estados Unidos y luego en los países de habla inglesa, y finalmente en el resto del mundo, pues dejó de ser aplicable. Pues sí, porque pues era de ellos y ya. Y había como un cambio fundamental entre la vieja definición, que es la que les digo, la de los monarcas rindiendo cuentas, y la nueva, que tiene que ver con el hecho de que la antigua siempre se entendía el concepto como rendición de cuentas. Y en el pasado, la nueva es que es en el presente. Pero tiene responsabilidad, pero tiene rendición de cuentas. Mejor dicho, mejor hablemos con la experta, que es nuestra invitada de hoy, Viviana Gálvez, que es formadora y mentora de líderes, quien nos va a hablar del accountability, cómo lo debemos entender, cómo lo debemos procesar y cómo podemos llegar a ser accountables, o sea, cumplir con todo eso, con todas las responsabilidades y con todo lo que tenemos que decir alrededor de esas responsabilidades. Viviana, muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación a En Blue Jeans de Blue Radio. No, yo feliz, María Clara, de participar en tu programa, de verte a ti. Y ahora me estaba acabando una sonrisa a ustedes, porque siempre lo logran las mañanas de los fines de semana, así que para ti, para tu mesa de trabajo, gracias por invitarme, y estoy feliz de estar aquí. Bueno, aterricemos, como dicen, a lo que vinimos, vamos. ¿Qué es ser accountable? ¿Qué es el accountability? Pues mira, tú has hecho unos acercamientos y unas definiciones muy interesantes de lo que es accountability. Como tú lo dices, no hay una traducción especial de lo que es accountability. Muchas personas lo enmarcan como rendición de cuentas, muchas personas como responsabilidad. Si uno desagrega la palabra responsabilidad, uno diría la habilidad de responder. Y entonces rendir cuentas y habilidad de responder, empieza todo a ser algún tipo de sinónimo. Ahora, desde mi óptica, desde la forma como entiendo la accountability, creo que va un poco más allá, porque tú puedes entregarle a alguien una responsabilidad, pero difícilmente le puedes entregar un enfoque accountable, ¿no? Entonces, necesitamos generar un enfoque, una mentalidad accountable, que implica, si bien asumir la responsabilidad, si bien rendir cuentas, también, hablando un poco de cómo lo mencionan en Estados Unidos, operar por encima de la línea, ¿no? Sí. Hay una historia que a lo mejor tú has oído y han oído los oyentes. ¿Te acuerdas de la historia sobre 4 personas? Todo el mundo, alguien, cualquiera y nadie. ¿Has oído esa historia? Dice, no. Siempre que había un trabajo que hacer, todo el mundo estaba seguro que alguien lo haría. Cualquiera podía haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se puso nervioso porque todo el mundo debía de hacerlo. Al final todo el mundo culpó a alguien cuando nadie lo hizo, y cualquiera lo podría haber hecho.
Entonces, fíjate que es un juego de palabras muy interesantes que puede explicar un poco lo que al final pasa cuando nosotros no tenemos un enfoque accountable. Entonces, cuando tú dices, ¿qué es tener enfoque accountable? Es una elección personal o a veces corporativa. Yo desarrollo esta habilidad a nivel corporativo y es una organización de generar, elevarse por encima de las circunstancias, alcanzar los resultados deseados y hacerse cargo de cada una de esas acciones que conllevan a hacerse cargo de los resultados. Pero una vez se dan los resultados, responder por esos resultados, responder por esas consecuencias, sin excusas, sin pretexto. Incluso, María Clara, que hay una parte muy importante de la accountability, es incluso cuando las cosas salen mal. Entonces, fíjate que se vuelve la accountability una brecha, un puente entre una brecha que hay y que tenemos todos los seres humanos y las organizaciones. Las buenas intenciones o los planes y el resultado. ¿Cuántos de nosotros tenemos muy buenas intenciones, muy buenos planes, pero al final no los llevamos a cabo y en la mitad empieza a existir las creencias, los paradigmas, las excusas, mil cosas que no nos llevan al resultado? Entonces, fíjate que además de la habilidad de responder, hay un compromiso para lograr ese resultado, para cerrar esa brecha. Sí, es digamos, la responsabilidad y lo que uno rinde en cuentas frente a lo que, o de lo que es responsable. Entonces, uno podría decir que es apropiarse totalmente de un asunto de aquí para arriba, o del momento en que le dicen a uno, haga esto, usted es accountable de esto, que no necesariamente es solo responsable como usted lo ha dicho, pero ¿cómo es? ¿Es hacerse totalmente responsable de un asunto? Sí, yo creo, mira, yo te voy a poner un ejemplo que yo creo que le ilustra a ti, a todos, que yo uso mucho para demostrar un poco lo que es accountability, una actitud y un enfoque accountable, ¿no? Se dice que cuando se construían los grandes acueductos romanos, el ingeniero o la persona que en ese momento diseñaba la estructura, cuando se quitaban los grandes andamios, ¿qué hacía él? Se paraba debajo de la estructura, él permanecía cuando se quitaban los andamios. Sí. Fíjate lo que está diciendo eso. Es decir, yo confío tanto y me hago tan responsable de lo que acabo de dirigir, de lo que acabo de diseñar, de lo que se terminó de construir, que ese enfoque determinaba si vivía o moría. Imagínate, si le quedó mal hecho, pues eso era cuestión de vida o muerte, ¿no? Entonces ahí hay un enfoque, una ilustración, una prueba pequeña de lo que es accountability de un resultado. También hay otra historia muy interesante. En la época de Alejandro Magno, también se cuenta en las biografías y en las historias de Alejandro Magno, se dice que cuando Alejandro Magno llegó a la India, le dijo a todo su ejército que quemaran los barcos, las naves en que llegaron. Entonces todos le decían, no, pero ¿cómo? ¿Y entonces cómo nos vamos a devolver? Entonces él decía, nos tenemos que devolver en los barcos de ellos. Es decir, estaba tan seguro y tan responsable de su resultado que si no podía conseguirlo, pues no podía devolverse a su patria. Entonces fíjate que hay como ejemplos que uno dice, es realmente hacerse responsable del resultado y hacer que las cosas pasen para que ese resultado se dé. Viviana, ¿cuáles son esas principales barreras psicológicas que forman la brecha de la que usted estaba hablando, que impiden que las personas acepten la responsabilidad de los resultados? Sí, mira, todas las personas somos, John Maxwell, que es un líder muy importante en el tema de formación y de liderazgo, yo le oí una frase muy interesante y decía que todas las personas somos indisciplinadas en algún área de nuestra vida, ¿no? Yo particularmente en el área del deporte, a mí o por lo menos el deporte no porque me encanta jugar tenis, del ejercicio como tal, ¿no? Que tiene que ver con salud y eso. Entonces uno se tiene que hacer, digamos, empezar a generar y de alguna manera con la respuesta que te voy a dar, empieza el primer paso para hacerse a cuenta. Entonces, lo primero que empieza a pasar en las personas es que no reconocemos nuestras excusas y nuestras creencias. Entonces, una barrera es las creencias,
las excusas, el ciclo de la víctima. Es que yo no pude, es que fue culpa de mi esposo, es que en la empresa, es que el área de mercadeo, no, eso fue de ventas, y en todas las áreas de la vida corporativa o de la vida personal, normalmente entramos en un círculo de víctima, de darnos excusas, de decir que la culpa fue de cualquiera. Por eso digo que la habilidad de responder es un enfoque. Cuando tú te das cuenta que realmente estás poniendo la responsabilidad y tu vida incluso en manos de otros, empiezas a darte cuenta que no estás siendo una persona contable. Entonces, para mí, ahí nace, digamos, la raíz de la falta de contabilidad. Uh-huh. Viviana, ¿tenemos que aprender o saber hacernos responsables de lo que no elegimos? Lo vivimos en Colombia, ¿no? Muchos. Y tenemos que aprender y decir, bueno, pues está bien, no elegimos eso, pero igual pues tenemos que asumir parte de esa responsabilidad. Yo creo que ahí empieza a haber digamos, un tema muy interesante, y es qué es lo que yo puedo gobernar y qué es lo que no puedo gobernar, ¿no? Porque uno diría, entonces yo me tengo que hacer responsable de todo lo que pase, y entonces yo te diría, déjame revisar dónde está tu círculo de la influencia. Porque nosotros todos tenemos unas zonas de influencia en las cuales podemos operar. Ahora, la primera es conmigo mismo. De hecho, el enfoque accountable primero es conmigo mismo. ¿De qué me hago responsable yo? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cierto? Entonces, yo no me puedo hacer responsable, por ejemplo, de la reforma laboral. No me puedo hacer responsable de la reforma pensional, porque no tengo una influencia sobre ellos, a menos de que me meta a la política, a menos de que yo decida ser legislador, a menos de que yo decida ser lobista, lo que yo quiera para influir. Pero si soy una persona, un ciudadano común y corriente, ¿de qué sí me tengo que hacer cargo? De cómo la reforma laboral, de cómo la reforma pensional afecta mi economía, mi día a día, mi pensión en el futuro, y qué tengo que empezar a hacer para obtener esa calidad de vida o para obtener eso que sí me hace responsable a mí. ¿Ves? Entonces uno diría, ¿hasta dónde llega mi círculo de influencia? Hasta dónde llegue mi responsabilidad y mi habilidad para rendir cuentas sobre lo que me estás pidiendo. Viviana, ¿cómo hace uno para decirles a los demás o a otra persona, venga, esto sí es responsabilidad suya? O sea, venga, yo entiendo que usted se esté quejando y todo, pero esto no es como responsabilidad suya, usted tomó estas decisiones. ¿Cómo abordar este tema con otras personas? Porque pues no es fácil, ¿no? Como que al caerle a una persona que está en un momento difícil y diciéndole, hombre, yo creo que esto, usted no es que sea de malas, usted no es que todo le pasen solo cositas malas, sino como que usted, ni que además sea un imán para esto, sino yo creo que esto es una decisión suya. ¿Cómo abordar ese tipo de conversaciones, Viviana? De alguna manera tú has dado parte de la respuesta, y es hasta qué punto tú tienes una comunicación asertiva, tienes la capacidad de confrontar, de decir lo que piensas, lo que sientes, lo que es tu concepto sin agredir al otro. Entonces lo primero es cómo yo cuido al otro sin dejar de hacerlo responsable ni hacerme responsable porque así como te dije que existe el víctima, existe el salvador. Entonces muchos de nosotros le quitamos a los demás ese enfoque accountable, o no se lo dejamos desarrollar porque le hacemos las cosas y le permitimos seguir ahí, ¿no? Entonces también depende de cuál sea tu rol y tu responsabilidad en esa relación. No es lo mismo ser el papá de alguien a actuar como papá de alguien. No es lo mismo ser el jefe de un equipo a hacer bien lo que no se te ha pedido que hagas. Entonces también depende de tu nivel de responsabilidad, pero yo creo que lo primero es empezar a trabajar en la mentalidad de esa persona, en hacerlo consciente de cuáles son las razones que le están llevando a no cumplir, a no tener esa mentalidad de crecimiento, a no tener esa mentalidad de accountable, a buscar víctimas, a buscarse victimizar. Y ahí puedes usar muchas preguntas poderosas, ¿no? Y preguntas que le ayudan a la persona a un proceso reflexivo, porque tú le puedes decir muchas cosas, que si la persona no hace el clic, el insight, él no se va a dar cuenta que el problema está en él, sino en el resto. Entonces, hazle preguntas a esa persona que cuando esa persona responda, no tenga otra opción que responder que él tenía que haber hecho algo, o que está dejando de hacer algo, o que está permitiendo algo en su vida.
Cuando él haga el insight, ya es mucho más fácil que empieces a acompañarlo, a guiarlo. Eso es lo que hacemos los procesos de coaching o de mentoría, para ayudar a las personas a encontrar sus metas y a cerrar esa brecha, pero no la puedes cerrar si primero no entienden y aceptan que hay una excusa mental, que hay una creencia limitante, que hay un paradigma de víctima que tienen que superar. Viviana, pues el tema interesantísimo, la verdad. El término para muchos de nuestros oyentes está siendo novedoso, y para nosotros mismos en su desarrollo, porque a algunos se nos ha cruzado en la vida, pero a otros no, y no es necesariamente como de pronto lo conocían muchas personas, así que por eso lo hemos querido traer. Muchas gracias, pero no la dejo ir sin que por favor nos dé sus redes sociales, donde la pueden seguir, donde la pueden consultar. Pues María Clara, gracias a ti por esta invitación. Yo escribo en LinkedIn, es como mi red social con la que más interactúo semanalmente. Cada 15 días hago un podcast en Spotify, así que por ahí pueden escribirme a través de LinkedIn, y yo feliz de poderlos ayudar, de poder trabajar con ustedes. Ojalá puedan escuchar algunas de las cosas que hablo, que escribo. Y bueno, ¿Cómo aparece en Spotify? En Spotify aparece como, el programa se llama Desbloquea tu Potencial con Vivi. Ok, Desbloquea tu Potencial con Vivi. Pues bueno, Vivi, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, y bueno, pues éxitos con ese accountability. A ti, gracias, y que todos entremos en un proceso de conciencia, de desarrollo, de reconocer lo que necesitamos hacer, de resolver lo que tengamos que resolver y de responder por lo que tengamos que responder, porque no he visto a nadie que se enfoque en accountability y que le vaya mal y que tenga malos resultados. Creo que nos hace siempre mejores personas. Así que gracias a ti y a todos los de tu mesa. Un abrazo. Chao, gracias.